Buenos días, estudiantes de séptimo año de educación básica. Vamos a dar inicio a la semana 5 de la asignatura Educación Cultural y Artística. Estudiantes, recordemos la fecha, miércoles 12 de agosto del 2020. Bien, nuestro tema del proyecto es historietas sobre los aportes de personajes de la ciencia política, deportes o artes a la sociedad. Objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que la visión del mundo cambia constantemente en función de los aportes de historiadores. Bien, en esta semana tu proyecto consiste en crear una historieta. Recuerda que deberás guardarlo en tu caja portafolio para que sea evaluado por tu profesor o profesora cuando sea posible. Bien, antes de empezar con los retos que usted debe cumplir, estudiante, vamos a conocer qué es una historieta. La historieta es una secuencia de viñetas o representaciones gráficas que narran una historieta mediante imágenes y texto que aparece encerrado en un globo o bocadillo. Bien, eh, sus elementos de una historieta son cuadro o viñeta, dibujo, bocadillo, texto y onomatopeyas. Bien, vamos a ver su significado de cada elemento de una historieta. Bien, vamos con cuadro o viñeta. Es un cuadro delimitado por líneas negras que representa un instante de la historieta. Las viñetas se leen normalmente de izquierda a derecha y de arriba a abajo para representar un orden en la historia. Bien. Dibujo. Es el ambiente donde se desarrolla la historia y los personajes van dentro de la viñeta. Bien. Vamos con bocadillo. Espacio donde se colocan los textos que piensan o dicen los personajes. Consta de dos partes. La superior que se denomina globo y el rabillo o delta que señala al personaje que está pensando o hablando. Bien, la forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos. Como usted se puede dar cuenta, tenemos en conversación, llanto o sudor, no es lo mismo del globillo, son diferentes, ¿verdad? También el grito, el globillo es diferente, pensamiento también, conversaciones a la vez, susurro también, ¿bien? Eso es en cuanto al bocadillo, ¿bien? Vamos al texto. Forma gráfica que está presente en una página. Si la situación a contar lo requiere, la tipografía se endurece o se agranda, se hace minúscula porque se está hablando despacio o se desgarra porque el mensaje es sangriento. Puede haber un tipo de letra para cada personaje o puede hablar con el sonido del mismo. Dentro del texto escrito hay un elemento que es propio y característico del género. Eso es al cuanto el texto. Bien, vamos con onomatopeya. Bien, elemento gráfico propio y característico de la historieta. Este elemento imprescindible se ubica dentro del texto apoyado la direccionalidad que enfatiza la narración. Bien, palabras como van, bon, plas, etc., cuya finalidad es poner de manifiesto algún sonido no verbal, pero que se expresa por medio de una verbalización de dicho ruido mediante una especie de transcripción fonética del mismo. Aparecen indicadas en la superficie de la viñeta. Como usted se puede dar cuenta, tenemos varios ejemplos aquí. Bien, le voy a mostrar, estudiante, un video de un ejemplo de una historieta y los pasos como usted lo puede realizar. Bien, prestar mucha atención, por favor. El primer paso que debemos realizar para la elaboración de nuestra historieta es elegir un tema. El tema que yo elegí es el respeto. Quise mostrar cómo una persona discrimina a otra o juzga sin ni siquiera conocerlo interiormente.
Bueno, lo segundo que busqué fueron los elementos de la historieta, que son la viñeta, que básicamente consiste en los cuadros que se presentan en cada instante de la historieta. Es como la separación de la historieta para que no sea como revuelto. Dibujos son los encargados de presentar la historieta que tiene que ir dentro de las viñetas. Dibujo, viñeta. Bocadillo consiste en los espacios donde se escriben o piensan los personajes. O sea, son los espacios que debemos de tener en cuenta para el escrito, que va a acompañar el bocadillo del texto, que consiste básicamente en la parte escrita de la historieta. Código gestual. Los gestos también son muy importantes a la hora de la historieta. Son básicamente las expresiones de los personajes cuando están felices, contentos, por ejemplo, cuando están enamorados. Son como las expresiones de los personajes. Bien. Ya visualizamos un video de los pasos de cómo usted puede realizar su historieta y un ejemplo, ¿bien? Ahora vamos a los retos que usted debe cumplir, estudiante. El primer reto, buscar los materiales para elaborar la historieta. El primer reto consiste solo en buscar los materiales. Vuelvo y le repito, el primer reto consiste en buscar los materiales para elaborar la historieta. Los materiales: hojas recicladas o de cuaderno de años anteriores, preferible que sea de dibujo. Bien, lápices, marcadores, pinturas o algo con lo que puedas escribir. Bien, una regla o algo que te permita trazar líneas rectas. Bien, el reto número 1 consiste en buscar solo los materiales para elaborar la historieta. Vamos al reto número 2. En el reto número 2, el proceso de la historieta. Preferible estudiante que este reto lo realice en una hoja de borrador. Bien. Primer punto, definir el tipo de historieta que realizarás. Esta puede ser de aventura, ciencia ficción, biográfico, humor, informativo, narrativo. Usted va a elegir, ¿bien? Como yo elegí, aquí le voy a dar un ejemplo que yo elegí de aventura, ¿bien? Le voy a mostrar un ejemplo para que usted se guíe. Bien, en el segundo punto, ubicar el título de mi historieta. Como yo me inventé este título, El Navegador. Usted puede escoger otro título. Recuerde que usted va a crear su historieta. En el tercer punto, realiza el diseño de los personajes. Crear uno o varios personajes para tu historieta. Dibújalos, ponle un nombre para representarlos en tu historieta. Como usted se puede dar cuenta, yo elegí dos personajes, en la cual lo voy a ubicar un nombre, ¿sí? Voy a inventarme un nombre para cada uno, ¿bien? En el tercer punto, escribe el guión. El guión es la planificación de la historieta. En este documento debes escribir los temas que tratarás, así como la información que se presenta en la historieta, ¿bien? Preferible estudiante, vuelvo y le repito, este reto número 2 lo realiza en una hoja de borrador. Bien, esta hoja también lo guarda en la caja de portafolio. Bien, vamos al reto número 3. Bien, finalmente con la información trabajada en la semana, arma la historieta. Ya usted ya tiene conocimiento de cómo se elabora una historieta, ¿bien? Yo creo que en este punto, en el reto número 3, no va a haber inconveniente, ¿bien? Bien. Indicaciones generales. Tendrá 8 días hábiles para subir al sistema las fotografías de su historieta. Bien, estudiante, vuelvo y le repito, si tiene algún inconveniente en realizar los retos, por favor, se comunica con el profesor de la asignatura indicando su inconveniente, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias por su tiempo prestado.